El resurgimiento de la oposición. La crisis económica iniciada en 1982 desató el descontento que durante años se había incubado en vastos sectores de la sociedad. La rearticulación del movimiento popular y las jornadas de protesta nacional. Tempranamente las organizaciones de base, preferentemente en el ámbito poblacional y apoyadas por la Iglesia Católica, se orientaron a paliar las consecuencias de las reformas neoliberales, a través de las ollas comunes y los comedores populares. Hacia finales de la década de 1970, el movimiento popular se articuló en torno a la defensa de los derechos humanos, especialmente en la organización Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y además, el movimiento sindical comenzó una frágil rearticulación después de la puesta en marcha del plan laboral del gobierno, que permitió la elección de nuevos dirigentes. La profundidad de la crisis económica de 1982 provocó que el año siguiente comenzara una oleada de protestas populares en contra del gobierno, al que se hizo responsable de la implantación de un sistema económico que había originado el empobrecimiento generalizado de los sectores populares. La primera de estas protestas estalló el 11 de mayo de 1983, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que a pesar de la censura del gobierno resultó exitosa y permitió formar el Comando Nacional de Trabajadores, que continuó con la estrategia de protestas organizadas. Pinochet censuró la información en los medios de comunicación e intentó asociar la protesta con la violencia e inició una represión selectiva en contra a los dirigentes sindicales. La siguiente jornada de protestas se convocó para el 14 de junio, tras un llamado a paro nacional fracasado. A raíz de esto, el movimiento sindical cedió su liderazgo a los partidos políticos de oposición. El gobierno desplegó todo su aparato represivo en contra de los convocantes y sentenció que esto se acabó, señores. A pesar de la represión ejercida, ofreció una especie de apertura, liderada por Sergio Onofre Jarpa, a la oposición política. Sin embargo, una cuarta protesta alcanzó mayor extensión y radicalidad, especialmente en poblaciones populares ubicadas en zonas periféricas, que fueron fuertemente reprimidas por 2 días. El 2 de julio de 1986, al iniciarse una nueva jornada de protesta, una patrulla militar roció con combustible y prendió fuego quemando a 2 personas, de las cuales una falleció, lo que fue conocido como el caso Quemados. El afán de la Alianza Democrática era establecer diálogo con el gobierno y la cada vez más violenta protesta de las poblaciones del movimiento popular impidieron encontrar una visión en conjunto para poner fin a la dictadura militar. Los primeros pasos hacia la formación de una oposición política organizada. Tras la primera protesta nacional, los partidos políticos reaparecieron en escena pública y lideraron las posteriores manifestaciones. Con este impulso desde la base, los partidos políticos de oposición comenzaron a avanzar con la formación de un conglomerado democrático que hiciera frente a Pinochet, quien se vio obligado a abrir espacios para participación a través de los partidos de oposición. El acercamiento entre los representantes de los diversos partidos de la oposición no fue fácil. La desconfianza entre ellos se disiparon poco a poco, particularmente entre la DC y el PS renovado. Al comprobar el primero la disposición de los socialistas a alcanzar acuerdos y desechar la alianza con el Partido Comunista, mientras que el segundo al clarificar la clara oposición de Frey al gobierno. No ocurrió lo mismo con el PC, quien no aceptaba como única vía el diálogo opositor, sino que el empleo de todas las formas de lucha y particularmente la rebelión popular en masa, lo que lo aisló de estas conversaciones. Simultáneamente, el Partido Comunista estableció una alianza estratégica con el MIR y con la fracción Almeida del PS, que contribuyó a la ruptura definitiva con los socialistas renovados, y conformaron en septiembre de 1933 el Movimiento Demócrata Popular. Con una amplia visibilidad pública, la vía de rebelión popular llevó al PC a la creación del Frente Patriota Manuel Rodríguez, que entró en operaciones en diciembre de 1983 y que adquirió un importante protagonismo durante las protestas y manifestaciones,
pero también en acciones de sabotaje contra la dictadura militar. No obstante, y pese a todos los esfuerzos, esta primera etapa de organización no tuvo los resultados esperados para la oposición. Si bien el gobierno había abierto espacios de diálogo, estos se cerraron una vez que la amenaza de las protestas decreció. En 1985 surgió una nueva instancia de conversación, propiciada esta vez por la Iglesia Católica, cristalizada en el documento Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, que pretendía negociar algunos cambios en el proceso de transición. Por ejemplo, la sustitución del plebiscito por una elección competitiva. Pero Pinochet se sintió directamente amenazado y desechó cualquier tipo de diálogo con los representantes de los partidos, no solo demócratas, sino que también con los miembros de la derecha política, lo que desató una guerra de descalificaciones en ambas partes que mermaron la débil fase del acuerdo. Los partidos políticos de oposición durante el régimen militar. En 1973, los partidos políticos fueron proscritos o suspendidos, toda actividad deliberativa fue prohibida y la participación política de cualquier tipo fue desechada. No obstante, a principios de los años de 1980, los miembros y la dirigencia de los partidos políticos, especialmente los de oposición, comenzaron con un lento proceso de organización, con el objetivo de alcanzar una posible salida hacia un sistema democrático, aunque difinieron en cuanto a los métodos para derrotar al régimen y alcanzar la democracia. La DS tenía una posición privilegiada para convertirse en la cabeza de la oposición política, ya que si bien el partido había sido suspendido, nunca estuvo proscrito ni tampoco sufrió un nivel de preocupación que padecieron otras identidades. De hecho, en los primeros meses del régimen militar, la dirigencia del partido incitó a sus militares a cooperar con la labor de la Constitución Nacional y culpó directamente al gobierno de Allende de la situación extrema que llevó a los militares al poder, aun cuando hubo voces disidentes dentro de sus filas, cuando el grupo de los 13, nombre con el que se conoce a los 13 militares, que 2 días después del golpe de Estado firmaron una declaración política de rechazo al mismo. Sin embargo, al explicitar Pinochet su intención de permanecer en el poder, más las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos, determinaron que la DS pasará directamente a la oposición. En el Partido Socialista, la mayoría de sus militares salieron al exilio, otros pasaron a la clandestinidad y otros tantos fueron encarcelados o asesinados. A diferencia de DS, al PS sufrió varias incisiones dentro de sus filas durante la década de 1970, especialmente por el contacto que tuvieron muchos dirigentes y militares, el eurocomunismo y la socialdemocracia europea, que los llevó a una seria reflexión de la especial de la UP. En consecuencia, surgieron dos facciones, al PS Almeida, dirigido por Clodovino Almeida, y el PS Congreso, dirigido por Carlos Altamirano, que mantenieron alianza y estrategias totalmente distintas frente a la dictadura militar. El Partido Comunista fue prácticamente desmantelado por el gobierno. Muchos de sus dirigentes fueron detenidos y desaparecidos, mientras que otros resultaron exiliados. A ellos que se quedaron en Chile de fuertes partidas de sus dirigencias finalmente al movimiento de la izquierda revolucionaria, aun cuando también fue fuertemente reprimido. Mantuvo su operación política y militares en la clandestina. Mantuvo su posición política militar en la clandestina. Entre los años 1977 y 1979 se inició el Congreso de aquellos militares que habían sido al exilio en la llamada Operación Retorno, los que realizaron una serie de opciones de resistencia armada con la guerrilla de Neltume y los programas de organización popular, especialmente entre los estudiantes
y los pobladores.